Bueno, hoy sabemos que la nueva economía, esta economía de las ideas, se mueve gracias a la moneda de transacción que es el conocimiento y a la velocidad de la tasa de procesamiento neuronal de cada uno de nosotros, en donde debemos permitir esas pequeñas dosis de estrés para que surjan las ideas creativas. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, este es un programa más de economía de las ideas, Radio UDEM 90.5. Les recordamos el sitio web donde pueden consultar escritos de su servidor y también estos programas, que es economiadelasideas.mx. Y bueno, antes de entrar en tema, me gustaría agradecer como siempre al equipo directivo y operativo para la realización de este programa, especialmente a mi buen amigo Sergio. Bueno, para el tema de hoy me gustaría hablar de los trabajos del profesor Richard Dawkins, de este gran divulgador científico. Y entrando en tema, él nos va a hablar de lo que es la gran pregunta que ha consternado o preocupado a nosotros como raza humana. Y nos dice, la especie humana es una de las maravillas del universo. Podríamos ser únicos. Y de entre todas nuestras increíbles características hay una destacada. Y es que continuamente nos preguntamos cosas como ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Nos dice el profesor Dawkins. Y bueno, las grandes civilizaciones del pasado llegaron a tener varias respuestas, según nos dice el profesor Dawkins, pero ninguna satisfactoria, porque habían sido inventadas en vez de investigadas con el rigor científico requerido. Pero bueno, él dice, ¿será que la ciencia nos puede ofrecer algo mejor? Y dice, claro, nos puede ofrecer una mejor respuesta al respecto. Aunque suene presuntuoso, nos dice, creo que la ciencia puede decirnos por qué estamos aquí. Es lo que nos comenta el profesor Dawkins al respecto. Es decir, buscar el propósito de la existencia humana. Y en este sentido, pues la ciencia trata de proveer una respuesta optimista y prometedora en este sentido. Recordándoles, la pregunta es ¿por qué estamos aquí? ¿O qué hacemos aquí? Que ha sido una de las cosas que se ha preguntado el ser humano desde, a mi parecer, que entró en el uso del razonamiento como tal. Y bueno, el profesor Dawkins nos dice que hemos tardado casi 500,000 años de existencia en poder responder a la pregunta, o más bien en no responder a la pregunta, ¿verdad? De por qué estamos aquí. Pero nos dice que solamente hace 150 años es que la ciencia intentó hallar una respuesta a este sentido de por qué estamos aquí. Por ejemplo, en 1859, Charles Darwin publicó su libro que cambió al mundo, que todos conocemos, que es El origen de las especies, y en este sentido hizo temblar los cimientos espirituales de la época, ¿verdad? Los victorianos tuvieron que aceptar entonces, por así decirlo, una nueva gama de desagradables parentescos, como nos dice el profesor Dawkins al respecto. Y bueno, ¿a qué se refiere con esto? Pues nos dice que la mayoría de nosotros tal vez nos encante enseñar a los niños o a nuestros hijos que venimos de los simios o que somos simios, por así decirlo. Pero creo que Darwin, nos dice el profesor Dawkins, tiene otro mensaje que puede ser un poco más intrigante o que nos puede causar miedo si es que nos dejamos intimidar. Pero también es emocionante a la vez si tenemos el valor de aceptarlo. Darwin no solo respondió a la pregunta de cómo llegamos a existir, sino creo que en su teoría nos da la única respuesta que llegaremos a obtener en cuanto a la pregunta definitiva de por qué existimos, igualmente de acuerdo a lo que nos dice el profesor Richard Dawkins. ¿Cuál es el propósito de la vida? Entonces, y bueno, en este sentido, hay unos 10 millones de especies en la Tierra, según nos dice el profesor Dawkins, y muestras de la misma podemos verlas en el Museo de Historia Natural de Oxford, como una pequeña fracción, según nos dice el propio Dawkins al respecto. Pero
hasta Darwin nadie sabía cómo los animales llegaron a ser tan variados, tan complejos, tan diferentes y tan similares a la vez. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, cada detalle del cuerpo y comportamiento de cada criatura parece perfectamente adaptado al medio en donde se desempeña. Por ejemplo, los pies palmeados del ornitorrinco sirven para remar, según nos dice el profesor Dawkins, y también, por otro lado, su pico es un radar que percibe eléctricamente a sus presas, hablando del ornitorrinco, ¿verdad? Mientras que el elegante y ágil cuerpo de un guepardo es una formidable máquina de cazar, según también nos dice el profesor Dawkins al respecto. Y bueno, durante siglos, nos dice Dawkins, la gente intentó entender por qué los animales están tan bien equipados para sus tareas. Y asumieron que solo había una explicación. El mundo natural había sido diseñado y creado pues, por un dios o por Dios, ¿verdad? Y bueno, esa era la explicación tradicional. Por ejemplo, el reverendo William Paley, medio siglo antes de Darwin, justificó su famoso argumento del relojero. Y bueno, ¿a qué se refiere con esto? Dijo Paley, imagina que al ir paseando por el monte ves una roca y pues no te sorprenderías al respecto, ¿verdad? La roca podría llevar ahí siglos y no necesitaría explicación alguna. Pero un reloj en el monte o en el campo requeriría o demandaría una explicación. Su existencia, su complejidad, pedirían esa gran explicación al respecto. La precisión de sus engranes, la exactitud con que lleva el tiempo, son pruebas de que el reloj tuvo que tener un diseñador, o por así decirlo, un relojero. Es obvio, por ejemplo, dice Paley, que no hace falta menos para explicar las complejidades de la naturaleza. En este sentido, ¿verdad? Debe existir un relojero entonces divino, nos dice Paley. Pero bueno, si hubiera leído a Paley en 1802, le habría dado la razón, nos dice el profesor Richard Dawkins, en este sentido. Y bueno, pero ahora las cosas son muy distintas, nos dice el propio Dawkins. Dice, Charles Darwin nos ha dado una explicación más ingeniosa, autosuficiente y satisfactoria al respecto. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues bueno, Darwin afirmó que no había diseñador y a primera vista parece una idea ridícula o tonta. Como el reloj de Paley, las plantas animales parecen combinaciones improbables de todos sus componentes, todos funcionando hacia un fin. Y bueno, en este tenor, coge las tuercas y tornillos, ruedas y muelles de un reloj y recombínalas al azar tantas veces como quieras. Solo una combinación de todas esas posibles nos dará la hora o nos dará el funcionamiento del reloj. Como nos dijo el astrónomo Fred Hoyle, la posibilidad de que las partes de un organismo se juntasen entre sí espontáneamente sería similar a que un huracán a través de una chatarrería, o sea, de chatarra como tal, ensamblara un Boeing 747. Esa es la comparación que nos hacen en relación al azar en los organismos. ¿Y cómo lo hace entonces la naturaleza? Hasta una mosca, por ejemplo, nos dice el profesor Dawkins, es más compleja que un Boeing 747, por así decirlo. Si no hay diseñador, entonces, ¿cómo surgió esa complejidad y variedad de la vida? Bueno, pues para el profesor Richard Dawkins hay una pista para entender el proceso, o este proceso, en muchos de los jardines. No es habitual, pero, por ejemplo, que la paloma, el ser vivo, la paloma, tenga un lugar protagónico en la ciencia, pero fue este pájaro común, nos dice, que lanzó a Darwin a su viaje de descubrimientos
y afirmaciones. Darwin observó que los criaderos de palomas podrían crear nuevas variedades. Seleccionando, por ejemplo, parejas, había convertido a la paloma en docenas de extraños pájaros con extraños nombres. Y bueno, en ese sentido había colipavas, jacobinos, acróbatas y una veintena de variedades más, nos dice el profesor Dawkins, al estar haciendo combinaciones entre las palomas. Y bueno, Darwin sabía que todas esas palomas que habían salido, pues tuvieron su origen de una paloma en común. Y el creador de palomas, por ejemplo, Pat Pratt, puede demostrar que Darwin tenía razón, según nos lo explica el profesor Richard Dawkins. Y bueno, en este sentido, si se deja que las palomas se reproduzcan como quieran, sin que intervinamos nosotros, los seres humanos, nos dice el creador de palomas, rápidamente volverán a esta clase salvaje, nos dice. Normalmente el primero o segundo cruce mostrarán algún signo de regreso o de retorno al color azul apagado de la paloma común. El esfuerzo de crear, por ejemplo, diferentes razas se llama selección artificial, contrario a la selección natural. Pero quizás pensó Darwin algo similar podría ocurrir en libertad. Es decir, ¿cómo podría funcionar la selección sin un criador de palomas divino? Hablando del caso de las palomas, obviamente. Y bueno, lo que sucede en este sentido, como nos dice Richard Dawkins, la selección natural lo ilustran, o la ilustran bien, perdón, los pinzones que Darwin encontró en las islas Galápagos, en este sentido. Y bueno, ¿de qué hablamos aquí o qué nos referimos? Hay unas 13 especies de pinzones, todas con diferentes picos. Pinzones es una especie de ave, para los radioescuchas que no lo sepan. Y bueno, todas esas especies evolucionaron de una especie ancestral venida del continente, con un tipo de pico en especial. Una parece carpintero cazando larvas con espinas de cactus, por ejemplo. Otras se alimentan de las garrapatas en las tortugas gigantes ahí en la isla Galápagos. Y la tercera, el pinzón vampiro, se alimenta de la sangre de las gaviotas, increíblemente que parezca. Estas actividades, para todas, requieren un pico diferente. Entonces la selección natural es supervivencia. Los picos cambiaron porque los cambios ayudaban a los pinzones a sobrevivir en este sentido. Y no había diseñador alguno a la vista que hubiera modificado los picos de los pinzones. Es decir, cuando Darwin explicó la evolución por selección natural, muchos no quisieron o no pudieron aceptarlo. Yo mismo, dice el profesor Richard Dawkins, dice, me negué a creerla cuando la escuché, cuando era joven. Pero bueno, para que la teoría de Darwin triunfase, debía explicar tanto la variedad natural que se nos ofrecía como su asombrosa complejidad. Explicaba ambas con suma elegancia, lo que nos dice Richard Dawkins, hablando de la teoría de Darwin. Por ejemplo, él habla, el profesor Dawkins, que su colega McGavin ha ideado un experimento para mostrar cómo actúa la selección natural en este sentido, apoyando a Darwin. Y explica cómo los insectos adquieren su camuflaje, que lo hacen poco a poco, es decir, gradualmente. Y bueno, por ejemplo, se nos expone que en un suelo de bosque artificial, en donde se han puesto varios insectos a vivir ahí, pues bueno, algunos insectos son muy fáciles de observar y otros no tan fáciles, y algunos otros muy difíciles de observar. Y bueno, en su experimento, McGavin lo que hace es que va
trae unos niños y los hace ver, les dice, bueno, a los niños, como imagínense que ustedes serían pájaros hambrientos y quieren comer algún insecto. Entonces, lo que necesitan es ver o identificar alguno de los insectos para poder después comerlos. Entonces, en algunas ocasiones no se ve ningún insecto o no lo pueden detectar, recurriendo a que los niños hagan el papel de depredadores y muestran que hasta un pequeño camuflaje le da o no ventaja a un insecto siempre que los depredadores no se acerquen demasiado. Esto es emulando a los niños que se comporten como si fueran pájaros o depredadores, tratando de ingestar alguno de los insectos y ver con qué facilidad pueden detectar o no a los mismos dentro de un paraje artificial de suelo de la naturaleza. Entonces, resumiendo esto, si eres obvio o si te pueden ver, es muy fácil que te coman, así que con el tiempo los pequeños cambios que no te hagan o que te hagan no tan obvio, pues serán seleccionados para tu supervivencia y transmitidos como tal. Así que la evolución de miles de años es precisamente eso. Un insecto extremadamente bien oculto en su entorno, evitando que los depredadores lo encuentren y se lo coman. Entonces, el éxito de estos insectos muestra cómo se recompensan hasta los cambios diminutos que van gradualmente siendo favorecidos por la selección natural y explica cómo las estructuras simples en millones de años, claro, acabaron evolucionando en complejas criaturas como fueron los dinosaurios en este sentido. O más completamente más complejos, en nosotros. Pero bueno, el profesor Dawkins nos dice la selección natural no es ninguna ceremonia donde la naturaleza celebre las mutaciones interesantes, ¿verdad? No es un desfile de modelos, es una competición a muerte, nos dice el profesor Dawkins. Cada individuo en una especie compite con el duro y sangriento mundo real. Entonces, en este sentido, para acceder a los recursos y reproducirse. O sea, lo que nos está diciendo el profesor Dawkins es muy sencillo. Lo que se requiere es que la naturaleza favorece ciertos cambios en este sentido que gradualmente van siendo importantes para la supervivencia de cierta especie y entonces a la larga lo que podemos estar viendo es que esos pequeños cambios graduales favorecieron la supervivencia de ciertos individuos en cuestión y por ello fueron transmitidos hacia otros organismos para que sobrevivieran y en esta competición a muerte para acceder a los recursos y poder reproducirse y continuar su camino evolutivo sin ningún problema. Entonces, la selección natural es vivir lo suficiente como para transmitir tus genes, nos dice el profesor Dawkins. En ese sentido, Darwin vio que los animales entonces compiten para sobrevivir y nacen más de los que pueden ser alimentados. Entonces, inevitablemente muchos mueren jóvenes o no logran reproducirse. En este sentido, esta es una carnicería global. Cada animal lucha implacablemente por sobrevivir, o esa es la justicia animal, como en otras ocasiones lo hemos dicho. Entonces, una de las constantes es ser el más rápido para evitar que te coma el depredador y también ser un depredador muy veloz para que puedas alcanzar tu presa. Entonces, en la lucha por la existencia, algunas variantes sobrevivirán y otras no serán favorecidas. Y esas cualidades serán transmitidas al futuro, esas especies que sobrevivieran. La selección natural entonces explica cómo llegamos hasta aquí, nos dice el profesor Richard Dawkins. Pero no te sugiere una respuesta al por qué estamos aquí, en este planeta, o qué es lo que hacemos aquí. La selección natural sugiere que nosotros, como el resto de los animales, somos máquinas de supervivencia. Estamos aquí solo para competir y transmitir nuestros genes, es lo que nos dice Richard Dawkins.
Este parece ser el propósito de nuestras vidas, nuestra razón de ser. Pero nos pregunta o nos dice, ¿puede ser este el único propósito de la existencia humana? Bueno, él no lo cree así. El profesor Dawkins dice, no lo creo de esta forma. La teoría de Darwin ofrece un segundo sentido para la palabra propósito. Y es uno inspirador y que concuerda más con nuestra visión de nosotros mismos como especie. Surge de observar que los humanos parecemos estar rompiendo las reglas de Darwin. Perdón. Y bueno, en este tenor a lo que se refiere el profesor Richard Dawkins es que el comportamiento humano en el siglo XXI no tiene nada que ver con el mundo brutal de la selección natural, por así decirlo. Y nos referimos, o más bien el profesor Richard Dawkins se refiere en esta lectura que nos comparte en el por qué estamos aquí, es que la evolución podrá explicar cómo surgieron los humanos, pero no arroja mucha luz en cómo sobrevivimos el día de hoy. Ponemos mucha energía en proyectos que no tienen nada que ver, por ejemplo, con objetivos como supervivencia o reproducción. A veces también ni sentimos ni actuamos guiados por impulsos evolutivos, ¿verdad? O ponemos, como dice, mucha energía en cosas que no son la propia supervivencia o la evolución. Nos hemos liberado de la necesidad de propagar todo el tiempo nuestros genes egoístas. Tenemos más objetivos que requieren tiempo y energía. Exploramos el mundo que nos rodea. Creamos objetos por su belleza estética. También buscamos hobbies para divertirnos. En este sentido también cuando tenemos sexo, desafiamos a los genes con productos anticonceptivos. Y si pudieran pensar, tal vez nuestros genes se podrían horrorizar al respecto, nos dice el profesor Richard Dawkins. Pero bueno, él también nos dice, a mí me encanta que nuestros cerebros nos permitan desafiar a los genes egoístas que nada más quieren estarse transmitiendo y propagando, ¿verdad? Y bueno, el cruel mundo de la selección natural no es el tipo de mundo en el que quiero vivir, nos dice el profesor Richard Dawkins al respecto. La belleza y elegancia de criaturas como guepardo y gacelas, por ejemplo, que compiten diariamente, se sustenta en la sangre y sufrimiento de incontables ancestros por ambas partes. Pero si el único propósito de nuestra existencia es propagar nuestros genes, dice Dawkins, bueno, ¿cómo podemos desafiarlos o cómo podemos desafiar este propósito? Irónicamente, lo que nos libera de los genes fue el resultado de la selección natural en este sentido. Y todo empezó hace millones de años en África, nos dice el propio Dawkins. Y bueno, por entonces los humanos eran las presas. Rodeados de depredadores evolucionamos herramientas para la supervivencia, para evitar ser las presas y convertirnos en depredadores también. Y la más importante de estas herramientas fue el cerebro, nos dice el profesor Dawkins, y la selección natural condujo al desarrollo entonces del cerebro humano. Lo hizo sin más propósito que también el propósito que tiene una cola de pavo real o la velocidad del guepardo. La ventaja genética fue premiada y nuestros cerebros entonces aumentaron. Y bueno, no solo aumentaron, se hicieron también diferentes. Surgió entonces la capacidad de hacer algo nuevo, definir objetivos, pensar, encontrar un pozo, salir de casa, guardar también comida para el invierno. Y aprendimos a adaptar y a cambiar nuestras ideas. Lo que la selección natural nos dio en África fue la capacidad de buscar, de esforzarnos, de definir objetivos a corto plazo para después lograr otros objetivos a largo plazo. Y finalmente también la capacidad de previsión, de prevenir. Cerebros mayores permitieron a nuestros ancestros competir mejor, nos dice Richard Dawkins. Y entonces algo sin precedentes ocurrió. Surgió un cerebro capaz de mirar al mundo y preguntarse por primera vez, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí?
como los dice el propio Richard Dawkins al respecto en su charla. Y bueno, dejó de satisfacernos entonces lo que decía la naturaleza que debíamos hacer y comenzamos a pensar en objetivos mejores. Y poseíamos una herramienta para expresar los mismos, que fue el lenguaje, y el habla nos permitió compartir objetivos en común. Y una criatura capaz de comunicarlos comienza a pensar con propósito y a actuar con propósito. No solamente, y también, bueno, a crear con propósito. En este sentido, y aún más, el lenguaje permite a nuestros objetivos sobrevivir a los individuos en esa capacidad extrasomática de transmitir el conocimiento y transmitir nuestros objetivos, transmitir nuestras ideas. Por ejemplo, un inventor puede crear la rueda y mediante el lenguaje generaciones de inventores, pues buscando viajar más rápido, crearon el automóvil, por así decirlo, como nos dice Richard Dawkins. La tecnología es el objetivo que busca desarrollarse, por ejemplo. Y una vez se fija un objetivo, los seres humanos aceleran la evolución de ellos mismos. Esta evolución ya no es genética, es totalmente nueva, nos dice Dawkins. Avanza 1.000.000 de veces más rápido que la evolución genética a la que se asemeja. Es decir, esta evolución tecnológica. Vemos sus productos por todas partes en la tecnología del mundo moderno. Y por ejemplo, nuestro mundo tecnológico nos ha llevado más allá de aquel dictado por la naturaleza y nos permite hacer cosas increíbles, nos dice el profesor Dawkins. Aliviamos el hambre, por ejemplo, alternando o alterando las cosechas. Predecimos el clima con ordenadores. Curamos enfermedades con nuevos fármacos. Con la tecnología nos hemos llenado el mundo de creaciones entonces con propósito y hemos transformado la vida del hombre. Pero la tecnología hace algo más, fomenta un raro hábito de pensar. Un animal que invente mirará al mundo de forma diferente que el resto. Y vemos el mundo a través de unas gafas de propósito, es lo que nos dice el profesor Richard Dawkins entonces. Ya que nosotros creamos cosas con propósito y en el pasado creímos que había un diseño con propósito en la naturaleza. Ahora sabemos, dice el profesor Dawkins, que no había ese propósito en la naturaleza y fue Darwin quien se dio cuenta de ello. Miró en lo profundo de la naturaleza y descubrió un bello mecanismo que simula ciegamente la ilusión de propósito. Por primera vez, una criatura miró más allá del velo natural y descubrió cómo funcionaba entonces la naturaleza. Y bueno, en ese espíritu investigador que guiaba a Darwin fue lo que nos da sentido y todavía nos guía hoy en día a seguir explorando, a seguir cuestionándonos. Impulsados entonces por la técnica, con un comportamiento flexible y veloz, buscamos la transmisión de nuevas ideas, de nuevo conocimiento. Y hemos ido más allá de los confines de la atmósfera para explorar nuevos mundos, como lo seguimos haciendo en la actualidad, y tratar de comprender más allá de lo que nos rodea. Y nuestras mentes todavía han viajado mucho más lejos. Hemos mirado a través del desierto vacío, del espacio de galaxias lejanas, apoyados de los grandes telescopios, y lo que significa es que hemos mirado al pasado, al origen del universo y al origen del propio tiempo cuando miramos las estrellas, como lo hemos dicho en otras colaboraciones. Y bueno, en el otro extremo hemos observado el átomo, las entrañas de las partículas subatómicas, como ya lo comentamos con esas charlas con el doctor Michio Kaku. Y lo más increíble, hemos estudiado la célula viva, descifrado al fin los códigos digitales de los propios genes también, y aún todavía no estamos satisfechos, como nos dice el profesor Richard Dawkins. Tenemos esa capacidad inquisitiva de querer estarnos preguntando, de querer estar descubriendo, de querer estar explorando. Llegamos lejos buscando el sentido hasta que súbitamente descubrimos que nosotros, los seres humanos, somos quienes damos sentido en un universo que de otro mundo o de otra forma tal vez no lo tendría. Al menos todavía no conocemos algún otro. Y bueno, en algún apartado rincón del universo se celebra un nacimiento
por ejemplo, el nacimiento del propósito deliberado, de planes, diseño y previsión al respecto. Entonces, bueno, en este sentido, lo que sabemos, nos dice el profesor Richard Dawkins, es que tal vez no hay prueba de que haya sucedido esto en ningún otro lugar hasta el momento, y no sabemos si después de nosotros podrá volver a ocurrir. Es decir, tal vez aludiendo a Nietzsche, pensando en el eterno retorno de lo idéntico, o tal vez el eterno retorno de lo no idéntico. Es decir, en esas miles de combinaciones que surja otra vez una especie inteligente, que se cuestione y que busque con propósito difundir y transmitir sus ideas. Entonces, tal vez para Richard Dawkins podemos dejar atrás la crueldad y el despilfarro de la selección natural en este nuevo propósito del ser humano, y nuestros cerebros, el lenguaje y la tecnología tal vez nos permiten ver un mejor futuro siempre dentro de un marco ético de comportamiento, desde mi perspectiva. Y bueno, podemos decir ahora que tenemos la capacidad de decidir nuestros propósitos, y entre ellos podría estar la total comprensión del universo en que vivimos, del gran espacio que está allá afuera. Y bueno, un nuevo tipo de propósito ha evolucionado entonces en el universo y reside en nosotros, solamente dentro de nosotros, para buscar cuál sería ese objetivo último de la especie humana al seguir explorando. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5, con Richard Dawkins, con una excelente charla, excelentes datos que nos comparte, en donde ya podemos pensar que somos nosotros los responsables de nuestro destino y que debemos de actuar apoyados obviamente en nuestra tasa de procesamiento neuronal, del conocimiento, pero siempre dentro de un marco ético de comportamiento para no lesionar a nuestros semejantes ni a todas las especies con las que cohabitamos. Y eso tal vez nos ayudará a explorar nuevos mundos y tal vez a colonizarlos en un futuro. Bueno, yo soy Rodrigo Soto, esto fue Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.